Base Edwards de las Fuerzas Armadas, 14 de diciembre de 1986. El Voyager empieza a recorrer lentamente la pista de aterrizaje. Está a punto de iniciar su vuelta al mundo. Gina Yeager y Dick Rutan ocupan la pequeña cabina de este frágil avión. Las alas y todo el espacio disponible han sido cargados con combustible. La punta de las alas roza la pista en lo que podría ser el preludio de su destrucción. El diseñador del Voyager, Burt Rutan, no está seguro de si el avión conseguirá despegar, y si lo consigue, de si podrán controlarlo. El Museo Nacional del Aire y del Espacio del Instituto Smithsoniano es el más visitado del mundo. Su colección cuenta con algunos de los aviones y cohetes más importantes de la historia. Naves que fueron diseñadas, construidas y pilotadas por hombres y mujeres que contribuyeron a expandir las fronteras de la aviación. Este es el Voyager, que tiene el honor de haber realizado una de las grandes hazañas en vuelos atmosféricos. En diciembre de 1986, en solo 9 días, dio la vuelta al mundo sin escalas y sin repostar. Concebido por el prestigioso diseñador de aeronaves, Burt Rutan, fue construido y pilotado por su hermano Dick y Gina Yeager. Se trata de un diseño único, extremadamente ligero y con gran capacidad para combustible. La primera parte del vuelo se realizó con 2 motores, y una vez consumido suficiente combustible para aligerarlo, apagaron el motor delantero. La historia del Voyager es una historia de valor, ingenuidad y determinación. Es la historia de 3 personas que junto a sus amigos estaban dispuestas a conseguir algo que no se había hecho nunca y a afrontar todo tipo de dificultades. A Gina Yeager siempre le han gustado los caballos, y estos días en su casa al norte de California pasa largas horas con ellos. Siempre ha sido una triunfadora, aunque nunca habla de sus triunfos. Creo que Gina es la mujer más callada que he conocido. La he visto sentada a la mesa con 5 o 6 personas y mirar primero a la derecha, luego a la izquierda, otra vez a la derecha, escuchando atentamente, pero sin decir palabra en toda la comida. Gina consiguió el título de piloto en 1978 y fue a trabajar para Bob Truax con la esperanza de convertirse en la astronauta de su programa espacial privado. Un fin de semana asistió a una demostración aérea en Chino, California, y Bob le pidió un favor. Me interesaba un avión Rutan, un Bari Easy. Le pregunté si, mientras estaba allí, podía mirarse los Bari Easys, ya que en este tipo de concentraciones suele haber muchos. Y le pedí que, si encontraba uno en venta, es un gran avión, me lo dijera. Regatea al máximo, le dije. Así que se fue a buscar un avión, pero hizo algo mucho mejor. Encontró a Dick Rutan. Regresaron cogidos de la mano, ya se sabe, estaban enamorados. Estos son los molinos de viento de Mojave, una pequeña localidad en el desierto al norte de Los Ángeles. Cuando Gina Yeager le conoció, Dick Rutan vivía aquí, trabajando como piloto de pruebas para el estudio de diseño de aviones de Burt, su hermano menor. Mojave es una ciudad única. A solo 150 kilómetros de una de las mayores ciudades del mundo, todavía conserva el encanto de las antiguas ciudades fronterizas.
Su centro neurálgico es el aeropuerto, no solo porque muchos de sus habitantes son aficionados al vuelo, sino porque el aeropuerto es el eje económico de la ciudad. Lo más extraordinario del aeropuerto de Mojave son las docenas de jets listos para despegar perfectamente alineados en el otro extremo de la pista central, que, aparcados por sus dueños, esperan ser vendidos o puestos en servicio. Cuando Gina Yeager y Dick Rutan se conocieron, se enamoraron enseguida, y Dick convenció a Gina para que se fuera a Mojave a vivir con él. Vivían en una de estas casas. Dick no estaba muy contento de trabajar para su hermano, y a Gina no le gustaba pasarse el día esperando que él volviera del trabajo. En 1981, Dick, Gina y sus amigos Mike y Sally Melville construyeron dos Long Enses, pequeños aviones de altas prestaciones diseñados por Bart Rutan para una constructora. Una vez construidos, Dick y Gina consiguieron con ellos varios récords mundiales de distancia y resistencia para aviones de esta categoría. Sin embargo, Dick buscaba algo más. Como expiloto de las fuerzas aéreas en Vietnam, trabajar para su hermano le parecía demasiado limitado. Tienen un carácter muy distinto. Dick es inconstante e impulsivo. Bart es reflexivo, lógico y cauto en lo referente a su gran inventiva. Dick probaba los diseños de su hermano y le encantaba realizar acrobacias en exhibiciones por todo el país. Esto preocupaba a Bart. Su negocio se basaba en la venta de sus diseños para que otros los construyeran. Le preocupaba que otros pilotos que habían de construir sus propios diseños Rutan trataran de imitar a Dick, se estrellaran y arruinaran la buena reputación de la fábrica de aviones Rutan. Dick y Gina querían tener su propio negocio, y Dick pensó que podrían producir aviones diseñados por Bart y venderlos, pagándole a Bart los derechos. Los diseños de Bart se basaban en el uso de materiales compuestos que proporcionan gran resistencia y poco peso. En esto se basó para cargar mayor cantidad de combustible. Bart es un hombre muy creativo. Su trabajo con materiales compuestos como el grafito, la fibra de vidrio y la aramida ofrecieron un nuevo abanico de posibilidades. Un día empecé con compuestos de altas prestaciones y me di cuenta de que podía construir un avión cuya estructura fuera del 8 o 9% de su peso al despegue y que podía ser, por lo menos, de 3/4 partes de combustible. Y mediante una sencilla ecuación, descubrí que era posible dar la vuelta al mundo sin repostar. Mientras, la idea de Dick de formar una compañía con Gina que produjera los diseños Rutan había tomado cuerpo. En 1981, Dick y Gina invitaron a Bart a cenar para pedirle que diseñara un avión acrobático de competición para comercializarlo. Pero Bart no estaba interesado. Para calmarles, Gina también estaba presente. Les dije, escuchad, ¿por qué no hacéis algo que os mantenga ocupados durante un par de años? ¿Por qué no diseño un avión para dar la vuelta al mundo sin repostar? Hasta entonces habían conseguido récords del mundo en distancia volando con Long Edge. Y les encantaba este tipo de cosas. Creo que, básicamente, esa fue la chispa que prendió. Dibujé la configuración en una servilleta, aunque lo que realmente les lanzó fue decidir que lo harían ellos mismos. Nada de pensar en cómo conseguir el dinero o cómo hacerlo, solo hacerlo. Les había dibujado un boceto que no hubiese podido realizar el vuelo. En realidad, habría sido un vuelo desastroso. Pero, de todos modos, les dije que creía que podía hacerlo. Y lo más curioso es que nunca me pidieron que se lo demostrara. Durante el año y medio siguiente, intentaron conseguir el dinero para construirlo. Habíamos acordado que yo lo diseñaría, pero que no lo construiría.
Mi hermano se tomó en serio mi propuesta. Meditó un segundo y empezó a moverse para conseguir $1.000.000. Encontrar un mecenas dispuesto a financiar el proyecto de un avión que diera la vuelta al mundo sin repostar no era fácil. Dick y Gina recorrieron muchos kilómetros y llamaron a la puerta de muchos hombres de negocios americanos ricos y famosos. Mientras, Bart simplificaba el diseño del aparato. Enseguida vi que la estructura no debía basarse en grandes cálculos de ingeniería y complicados diseños. Y me esforcé en diseñar una estructura muy simple. Dick y Gina no consiguieron encontrar un patrocinador adecuado, así que Gina inició una especie de fundación llamada VIP, Personas Interesadas en el Voyager. Las personas que donaban $100 para construir el avión se convertían en miembros. Y poco a poco, en el hangar 77 del aeropuerto de Mojave, empezó la construcción del Voyager. El equipo era reducido. Bruce Evans, a la izquierda, había construido su propio Variance. Se unió al grupo en 1982 y se convirtió en el jefe del equipo y un personaje esencial para el proyecto. Poco a poco los materiales iban llegando. Tuvieron que construir un horno para volcanizar los compuestos de fibra de carbón. Durante 3 años, mientras continuaba la rutina diaria del aeropuerto de Mojave, el Voyager cobraba forma en el hangar 77. Mike y Sally Melville eran los otros miembros del equipo de construcción. Gran parte de mi trabajo consistía simplemente en comprobar que disponíamos del material adecuado. Yo me ocupaba de que el material y las piezas necesarias estuvieran en el almacén cuando lo necesitáramos. Se realizaban muchas pruebas, probamos gran variedad de materiales. Y Dick y Gina se ocupaban directamente de construir y probar aquellas piezas. Una vez empezado a construir el avión, Gina y Sally construyeron juntas los alerones para las alas. Yo ayudé a Bruce y a Dick a construir la mayor parte de las piezas. Era un trabajo muy lento, pero bueno, creíamos que se podía hacer, que era posible. Era un aparato enorme y parecía tan desgarbado. Cada día se hacía más y más grande, parecía que no iba a caber en el hangar. Pero fue divertido. Construirlo fue muy interesante, ya que nunca habíamos intentado construir nada tan ligero. Con solo apoyar el brazo podías romperlo. Mientras lo lijabas, al descansar el brazo, oías un terrible crack, y ya se había roto una parte. Era increíblemente delicado. Dick y Gina solo tenían trabajos ocasionales. Trabajar en el Voyager era una obsesión de 24 horas al día. Sí, era realmente duro porque no solo andábamos cortos de dinero, sino que también nos faltaba tiempo y espacio y de todo. Dick y Michael son para mí mis mejores amigos. Dick enseñó a Michael cómo realizar acrobacias y todo eso. Son muy amigos y confían mucho el uno en el otro. Cuando un día entré en la oficina y les vi tan cerca de llegar a las manos que tuve que avisar a Bart para que los separara. Sabías que la tensión se acumulaba hasta perder el control. Fue muy duro para todos. Al final era muy duro. Había tantas personalidades involucradas y muchas pequeñas discusiones. Porque nunca teníamos bastante dinero. Siempre teníamos que escarbar en busca de materiales. Y Dick y Gina trabajaban por nada. Pasamos momentos muy difíciles durante la construcción. Dick Rutan y Gina Yeager se habían impuesto una tarea extraordinaria. Construían un avión que vacío pesara 460 kilos. Totalmente cargado de combustible, su peso total sería de 4.800 kilos. Y esperaban poder dar la vuelta al mundo con él. A medida que el proyecto avanzaba, Dick y Gina empezaron a aparecer en público, dirigiéndose a grupos para recaudar fondos y despertar interés en el proyecto. Siempre les hacían 3 preguntas, de modo que las respondían antes de ser preguntados. La primera era sobre la fecha de partida. 14 de septiembre. Esta cambiaba, pero las otras 2 eran siempre las mismas. Trabajo duro. Esperamos conseguirlo para esa fecha. ¿La segunda pregunta? No, no soy pariente de Chuck Yeager. No, no tiene nada que ver con el tío Chuck. ¿Qué sabes de la tercera? La tercera pregunta, bueno, será depositado en una bolsa como esta y lanzado por la borda.
El estrés del trabajo empezó a repercutir en la relación entre Dick y Gina. Yo estaba al corriente de ello, ya que Gina y yo estábamos muy próximas en aquella época. Es difícil de explicar en palabras, pero creo que básicamente fue la presión de todo el trabajo. Todos tratábamos de poner en común un programa como aquel. Y los dos tienen personalidades muy fuertes y siempre se necesita que uno dé, y ninguno tenía tiempo de hacerlo. Fue realmente duro. Rompieron unos 3 meses antes de concluir el proyecto, antes de que volara. A principios de 1984 se había formado un grupo de voluntarios que apoyaban el programa Voyager. La construcción llegaba a su fin y ya estaba claro que el viaje sería cualquier cosa menos confortable. Dick y Gina, con una relación cada vez peor, iban a pasar por lo menos 9 días juntos en una cabina de menos de 1 metro de ancho por 80 centímetros de alto. Se consiguieron importantes mejoras en la asistencia. King había donado el equipo electrónico, todo ello valorado en $250.000. Los motores eran un problema. El motor posterior funcionaría durante todo el trayecto y el delantero sería apagado una vez consumido suficiente carburante. La Teledyne Continental ofreció su nuevo motor refrigerado por líquido con una economía de combustible excelente. Pero una vez el Voyager estuvo listo para volar, los motores todavía no habían llegado. Para mí, lo importante era que no habría podido probar la estructura del Voyager antes del vuelo. ¿Entiende a lo que me refiero al decir que no sería posible? Parece bastante raro. Bueno, meditemos. ¿Cómo se prueba la estructura de un avión? Coges el fuselaje y mueves las alas con unas pinzas de sujeción o con algo. Pero el fuselaje del Voyager era tan frágil que con solo golpear la superficie se dañaba la estructura y era necesario repararla. De modo que, de entrada, ya sabía que no podría realizar ni siquiera una prueba de carga estática de gravedad 1 en el avión. Tenía que confiar en que mi diseño de la estructura fuera el adecuado. El Voyager voló por primera vez el 22 de junio de 1984, con Dick como único tripulante. Los motores para ese vuelo, y para la mayoría de pruebas iniciales, eran Lycomings, como los del Long Ends. Fue un espectáculo magnífico verlo levantar el vuelo. Volar es de aviones, y este vuela como un avión. Pero se parecía más a un barco navegando. Parecía un barco o un velero surcando el cielo más que volando. Gracias al motor, no parecía que volara, sino más bien que surcaba el cielo gracias a las corrientes de aire. En su segundo vuelo, Gina se unió a Dick y empezó el programa de pruebas. Enseguida comprobaron que el Voyager era muy difícil de pilotar, especialmente con gran cantidad de combustible a bordo. Con un peso de más de 3.750 kilos durante el vuelo longitudinal, el avión resultaba inseguro. Era muy difícil de pilotar, ya que tiende a desviarse más y más por sí solo. Y el piloto debería retenerlo y amortiguar sus movimientos con cuidado, recuperando el control. Esto es normal en un avión. Vimos que podíamos hacer un piloto automático que estabilizara el vuelo, pero esto tampoco es seguro, ya que si falla, los pilotos deben gobernarlo. Y Dick se dio cuenta de que el piloto no podía pilotar más que algunas horas antes de quedar totalmente rendido. Y debían sobrevolar el océano a un día de tierra, así que era muy inseguro. Dick temía el avión. Creo que en algún momento llegó a estar convencido de que moriría en él. Pensaba en él como en algo que al final iba a costarle la vida. En vuelo hacia Oshkosh en 1984, Dick y Gina casi se matan al encontrarse con lluvias y turbulencias. Sin embargo, los preparativos siguieron adelante. Recuerdo que cuando finalmente decidió partir, se lo pregunté con franqueza. Le dije, ¿estás dispuesto a salir aunque puedas morir en el intento? ¿Crees que tienes realmente alguna oportunidad o simplemente lo harás porque has dicho que lo harías y ahora vas a estrellarte?
y no me respondió. Era difícil saber qué pensaba. Y la relación amorosa entre Dick y Jeanna terminó pocos meses antes del vuelo. A todos nos preocupaba que entre ellos no se comunicaran adecuadamente. Entonces, él estaba tan asustado que no quería arriesgarse a que Jeanna acelerara el vuelo cuando todavía pesaba mucho. Así que, para nosotros, este era el mayor temor, ya que necesitábamos 2 pilotos en el avión, no 1. A medida que crecía el temor de Dick, Gina seguía tranquila, preparándose para el vuelo. Es una persona totalmente distinta, en el sentido de que parece que carece del sentido del miedo. No sabe lo que es el miedo, y si quiere puede considerarlo un defecto, pero gracias a ello sigue adelante, sigue intentándolo. Sin embargo, el tiempo de Gina en los controles, especialmente con el avión cargado, fue limitado. Gina había pilotado poco el avión, pero sabíamos que Dick tenía que dormir de vez en cuando. Ya sabe. Este era un tema delicado. Dick, debes dejar que Gina pilote mientras descansas. No había alternativa. En julio de 1986 realizaron un vuelo largo de 4 días y medio, recorriendo casi 7.500 kilómetros y estableciendo un récord mundial de distancia en circuito cerrado. En diciembre, esperaron a que las previsiones meteorológicas fueran óptimas para iniciar la vuelta alrededor del mundo. La ocasión llegó la mañana del domingo 13 de diciembre de 1986. Dick y Gina lo habían conseguido gracias a sus amigos, a los voluntarios y a la gente que les apoyó, cientos de personas. Y ahora no podían decir, nos echamos atrás, nos da miedo. La otra gran preocupación era la fiabilidad del avión. Teníamos un plan de vuelo de 255 horas. Un solo vuelo. La mayor parte del tiempo lejos de cualquier aeropuerto o lugar donde aterrizar. Disponíamos de un avión que había volado en 2 años y medio un total de unas 300 horas. Y en estas 300 horas habíamos sufrido como mínimo 7 emergencias. En por lo menos 4 o 5 de estas emergencias, el avión no podía mantener la altura y debió aterrizar inmediatamente. Y planeábamos un vuelo de 225 horas. La mañana del 14 de diciembre, el Voyager debía ser cargado con un 15% más de combustible del que jamás había llevado. Entraban en territorio desconocido. El día del vuelo no sabíamos... Solo sabíamos que el aparato era inestable. No sabíamos si podríamos controlarlo. El día antes, el Voyager había volado desde Mojave hasta el punto de partida, la base Edwards de las Fuerzas Armadas. Ahora, en la pista de aterrizaje, calienta motores. El motor posterior es el nuevo modelo de la Teledyne refrigerado por líquido, que tendrá que funcionar durante todo el vuelo sin ningún fallo, y puede significar durante 240 horas. Fergify lo comprueba con el mayor cuidado. 2 vidas y todo el proyecto dependen de ello. Es una fría mañana. Bruce Edwards, el jefe de la tripulación, indica a Dick que encienda el motor delantero, que también proviene de Teledyne. Es un modelo de refrigeración por aire que ya ha sido probado y que será apagado después de 3 o 4 días de vuelo, cuando se haya consumido suficiente combustible. Bruce Edwards coloca la cubierta sobre la cabina. Ahora, Dick y Gina están encerrados dentro. Olvidadas sus diferencias personales, se concentran en la tarea que les mantendrá aquí dentro durante casi 10 días. Las alas también se utilizan como tanque para combustible. Son flexibles y llenas al máximo, son muy pesadas. Desde los soportes las bajan hasta la posición de despegue, peligrosamente próximas al suelo. Ha llegado el momento de dirigirse a la pista de la base Edwards, donde empezará uno de los vuelos más peligrosos de la historia. Eran plenamente conscientes de que el riesgo era extremadamente alto.
Creo que, observando los detalles de la operación, los riesgos que se corrieron con el Voyager, la probabilidad de un accidente fatal, eran mucho más altos que en cualquier otro programa.